Bueno, quiero empezar haciendo alusión a la muerte de Gonzalo Portocarrero, uno de los ensayistas más importantes que ha dado el Perú en los últimos años, que acaba de fallecer. Gonzalo era muy afín a los estudios literarios, a la literatura en general. Entonces, creo que esta mesa debe hacerse en honor a Gonzalo Portocarrero. Alfonso Reyes decía que el ensayo es el centauro de los géneros, es decir, es un género híbrido que comparte y combina formas de distintos géneros. Un ensayo es un intento de comprensión, de penetración, de profundización y de explicación de un fenómeno literario desde una posición epistémico o metodológica. De otro modo, se puede entender el ensayo como cualquier indagación, cualquier intento tentativo, inacabado, provisional, coyuntural, un entrenamiento para algo serio, una interpretación, una explicación. En ese sentido, diríamos que todo es un ensayo, salvo que se establezca un discurso que defina una verdad definitiva o absoluta. Entonces, creo que hay que partir de la idea de que no hay verdades eternas y que todo está sujeto a discusión y examen. Todo texto que discuta o examine un tema debe ser definido como un ensayo. Un ensayo se opone a hacer un discurso académico científico, como el artículo de investigación, que no necesariamente es un ensayo, una monografía, una tesis, una reseña o los manuales universitarios. Por lo general, los discursos de la ciencia literaria, de la ciencia en general, como dice Liliana Cubo, no son ensayos porque pretenden difundir nuevos conocimientos que son producto de la investigación y que son presentados de manera sistemática. Desde mi punto de vista, un ensayo también tiene que ser creativo, imaginativo, especulativo, osado. Debe arriesgar una hipótesis, una explicación. No es un ensayo el texto que no se opone o discute con la posición de otro texto, con la posición de otro autor. Un texto de crítica literaria, por ejemplo, no necesariamente es un ensayo, pero todo ensayo supone una crítica literaria. Un texto de crítica periodística tampoco necesariamente es un ensayo, por la brevedad del espacio, por la brevedad de la profundidad y por la carencia de argumentos. La crítica académica, hecha con un lenguaje especializado, técnico, obstruyente, tampoco necesariamente debe ser definida como un ensayo. Entonces, para resumir las cosas, diré que un ensayo debe tener las siguientes características desde mi punto de vista. 1, una profundidad en la comprensión, penetración y explicación de un fenómeno literario. 2, un lenguaje que pueda ser comprendido por un lector medianamente culto. 3, una dosis de creación o de imaginación. Y 4, una posición que dialoga con otra posición. Lo que determina si un ensayo es o no literario es un tema a discutir en esta mesa seguramente, ¿no? ¿Es el tema lo que determina que un ensayo sea literario? ¿Es el lenguaje lo que determina que un ensayo sea literario? No, lo literario podría ser un tema de discusión. Gracias. Bien, buenas noches. Me sumo a la petición de Dorian respecto a dedicar esta mesa al ensayista, a la partida del ensayista Gonzalo Portocarrero. Sus aportes han sido interesantes para entender los conflictos identitarios en el Perú del siglo XIX, la formación de la nación y lo último que estaba investigando sobre Arguedas y, bueno, la literatura arguediana. Quiero continuar la reflexión de Dorian trazando otra filiación para entender un poco este espinoso objeto llamado ensayo, ¿no? Y esta otra filiación corre del lado de los usos prácticos del ensayo, digamos. Una de las acepciones o uno de los modos más frecuentes de señalar qué es el ensayo literario es pensar en quienes lo escriben.
Y quienes son los usuarios frecuentemente son los escritores. De esta manera, cuando nosotros pensamos en el ensayo literario, imaginamos quién está detrás de la autoría de un libro. Pongamos, por ejemplo, La tentación del fracaso. No, detrás del libro, Carta de batalla por Tirante el Blanco, o quién es el autor detrás del libro La verdad de las mentiras, y así podemos seguir enumerando algunos otros títulos. Cuando nosotros logramos identificar al autor, tenemos una pista un poco fáctica de quién está detrás de esta experiencia del lenguaje que es el ensayo. Esta afiliación de la que estoy hablando permite más o menos hacernos una idea de que el ensayo es aquel territorio de la escritura en el que normalmente un escritor, poeta, novelista vierte de alguna manera sus ideas o reflexiones a propósito no solamente de su quehacer literario, no solamente de su experiencia en el mundo, sino también de las reflexiones que le pueden suscitar, qué sé yo, los conflictos culturales, étnicos, sociales y, por qué no decirlo, también filosóficos. En ese sentido, las características del ensayo podrían ser estas, de que se trata de un tipo de escritura, un género, podríamos decir también que es un antigénero, por este modo poroso de aprovechar los diversos recursos de otros géneros literarios, en el que podemos encontrar nosotros una serie indeterminada de elementos y temas, no necesariamente los afines a la literatura. Esta afiliación de la que les estoy hablando también nos podría ayudar a entender y por qué se llama ensayo literario. Lo literario viene del lado, creo, del usuario, de quien escribe este ensayo. Una cosa distinta será pensar en un libro escrito por Ferrater Mora, por ejemplo, ¿no?, que tenga como título Las bondades del saber, ¿no? Identificando al autor, un filósofo, de pronto el texto es más un ensayo de corte filosófico, fenomenológico, metafísico, y no tanto un ensayo literario. En cambio, si encontramos un texto como por ejemplo que se titule El totalitarismo y que su autor sea Günter Grass, de pronto podemos identificar que ese título nos tiene algo que no necesariamente tiene que ver con una disquisición filosófica profunda del totalitarismo, sino más bien de otro modo de entender el totalitarismo, más de pronto con recursos literarios. Entonces, esta idea de entender el ensayo literario, creo, y de tratar de aproximarnos a él, puede encontrar en la idea esta de quién lo escribe uno de los elementos que nos podría ayudar a caracterizarlo. Eso por un primer momento. Bien, gracias. Justamente he escuchado algunas ideas que anticipan una respuesta de alguna manera a la pregunta que quiero hacer, pero me parece importante complementar esta primera pregunta con lo que de alguna manera ya está en el aire de esta mesa, ¿no? Y es que el ensayo literario sí tiene que hablar necesariamente de temas literarios, ¿no? Porque el ensayo es uno de los géneros literarios, ¿no?, clásicos. Entonces, ¿qué pasa cuando hay ensayos que hablan de otras cosas? Y de alguna manera Javier nos está dando también algunas pistas para pensar en eso, pero si podemos, es válido hablar, por ejemplo, de un ensayo literario como de un ensayo filosófico. Ahora que mencionan a Gonzalo Portocarrero, noticia que por cierto me toma totalmente por sorpresa y me deja un poco consternado, no sabía. Él viene de las ciencias sociales, ¿no? Esa reflexión de las ciencias sociales. Entonces habría, digamos, una variedad de ensayos dependiendo del campo disciplinar de donde viene el autor, ¿no? Podríamos más o menos plantearlo así, o cómo consideran ustedes que abordarían este asunto, ¿no? Pensando también en otros autores, como por ejemplo Marco Avilés o incluso Rolando Arellano, ¿no?, que es un publicista y que sin embargo tiene libros de ensayos, o no son ensayos, no sé qué piensan. Bueno, voy a decir algo más o menos contundente, ¿no?
el ensayo no es una propiedad de la literatura, ¿no? El ensayo es un género que pertenece o es usado por todas las disciplinas, incluso las ciencias duras. Entonces hay ensayos de todo tipo, pero lo que nos interesa aquí es más o menos cartografiar los ensayos llamados literarios, ¿no es cierto? Hay que hacer un mapa de la cuestión de alguna manera, hacer una cartografía. Es hacer un mapa de una porción de la superficie terrestre, que en este caso es la literatura. Entonces, la cartografía del ensayo peruano es tan variada como la realidad sociocultural, que le sirve como tema y materia de reflexión. En líneas generales se producen ensayos literarios con diferentes enfoques, y voy a hacer una clasificación tentativa. Hay ensayos de tipo panorámicos, es decir, tratados sobre la formación de la literatura peruana en general, que son los ensayos que ya no se hacen, lo que hacían Cornejo Polar, Francisco Carrillo, y el último que hizo los ensayos de este tipo me parece que es García Bedoya, en su famoso libro para una periodificación de la literatura peruana. Hay ensayos que tratan sobre los diversos sistemas literarios en el Perú, los sistemas literarios hegemónicos, emergentes, residuales o canónicos, que son ensayos que se producen básicamente a nivel académico. Hay ensayos que tratan sobre las literaturas andinas, amazónicas, afro, nicey, tuzán, o las narrativas criollas. En ese caso, estos ensayos tendrían una marca étnica, por decirlo de algún modo. Hay ensayos monográficos en el sentido temático, ¿no? Ensayos sobre el indigenismo, sobre la narrativa urbana, sobre la narrativa rural, campesina, sobre la migración, sobre el tema del género o sobre el tema de la violencia política que está muy de moda ahora, por ejemplo. Hay ensayos que tratan sobre los géneros literarios, ensayos que versan sobre la poesía, como lo que hace Chueca o Víctor Vich, sobre la novela, como lo que hace Miguel Gutiérrez, sobre el testimonio, sobre el cuento, sobre la crónica, ensayos sobre el ensayo y ensayos sobre la tradición oral, que también sería otra manera de clasificar los ensayos. Hay ensayos monográficos sobre autores en particular, que en el Perú han sido muy trabajados, ¿no? Ensayos sobre Garcilaso, Guamampoma, Palma, González Prada, Arguedas, Churata, que ha dado mucha tinta en los últimos tiempos, Vargas Llosa, Ribeiro, Eyelson, el Grupo Horacero, o los libros que se han producido el año pasado sobre Clorinda Mato de Turner, o de Turner. Hay ensayos teóricos, que son pocos ensayos, ¿no? Ensayos sobre la literatura, sobre el fin, sobre el objetivo, sobre la función de la literatura. Ensayos que son interesantes por su metodología, ensayos que tienen enfoques psicoanalíticos, el análisis crítico del discurso, enfoques deconstructivos, enfoques de teoría de género, de los estudios culturales o los estudios postcoloniales, ¿cierto? Entonces hay varias formas de clasificar a los ensayos. Pero en líneas generales diré que hemos pasado de los ensayos que intentan explicar la totalidad de la literatura peruana a ensayos que son monográficos en relación a temas específicos. Casi se puede hacer la correlación de lo que se le exige a un estudiante de posgrado o de tesis, porque se le pide que vaya de lo general a lo particular, es decir, que hable de la literatura peruana, que escoja una época de la literatura peruana, un autor de esa época, un género de esa época, una obra representante de ese género y un tema específico de la novela o del libro elegido. Es decir, los ensayos están siendo cada vez más puntuales y más específicos sobre temas muy, digamos, muy restringidos, ¿no? Y esto se debe a dos razones. Porque se ha ampliado el corpus de lo que se entiende por literatura, es decir, es imposible ahora hacer un ensayo que trate de la totalidad de la literatura peruana. Y dos, porque hay una proliferación de metodologías interpretativas que se enseñan como plantillas en las universidades.
prácticamente todos los alumnos de literatura de las universidades del Perú hacen ensayos. Y algunos ensayos son muy, muy interesantes, por supuesto, ¿no es cierto? Bueno, por ahora digo eso. Muy bien, Dorian. De alguna manera te has adelantado, digamos, has planteado la respuesta a la cuestión medular, digamos, a la pregunta central de este conversatorio, que es justamente la cartografía del ensayo, ¿no? Actual, y me parece muy interesante esa clasificación temática que has hecho de los ensayos, así como su correlato genealógico, es decir, cómo han evolucionado a través del tiempo, ¿no? Entonces, le preguntaría a Javier si tiene también, si ha pensado algunas ideas sobre esta cartografía posible, ¿no? Sí, me quedó un poco esta idea respecto a, sí, bueno, tenemos una nomenclatura bastante variopinta para poder clasificar los ensayos. Y entre todos estos, evidentemente que habría que idear, imaginar que el ensayo literario debe tener, el ensayo literario, digamos, debe tener alguna particularidad que las aleja o que en todo caso le hace merecedor de ese nombre. Y yo pensaba, por ejemplo, en el ensayo que evidentemente ganó el premio Casa de las Américas de ensayo, Buscando un Inca, de Tito Flores Galindo, ¿no? Y imaginaba por qué este ensayo ¿por qué este ensayo se lee como una novela? ¿Por qué este ensayo, al margen del aparato metodológico de la historia, de la explicación antropológica o sociológica, histórica, puede seguir todavía teniendo asidero, ¿no? Y creo encontrar algunas respuestas que me permitirían más o menos indicar qué podría ser un ensayo literario. Hay determinados recursos explicativos que el ensayo literario tiene. Uno de ellos, por ejemplo, y que lo vamos a encontrar en Tito, en los ensayos de Tito, en este extenso y también en los otros, que tiene varios, es el suspenso. El suspenso es una técnica narrativa que la usan los cuentistas, la usan los novelistas, la usan también los narradores orales. Y el suspenso es un elemento importante en la ensayística. Y creo que no todos los ensayistas se interesan por el suspenso, evidentemente, ¿no? No a todos los ensayistas les interesa que el lector o que el oyente, porque muchos de los ensayos son, digamos, discursos elaborados para ser leídos por su brevedad, etc. No a todos les interesa pues decirle de golpe o revelarle de golpe el argumento o el concepto, digamos, en el minuto que lleva de la lectura, sino de pronto un poco de regodeo, qué sé yo, un poco de despertar la expectativa del oyente y también del lector. Ese es uno de los elementos que puede ayudarnos a identificar el ensayo literario, porque en ese elemento encontramos nosotros un plus de que, por ejemplo, otro ensayo no podrá tener. No imagino la técnica del suspenso en un ensayo descriptivo en el que, qué sé yo, el ensayista, me atrevo a colocar entre comillas, comienza a catalogar los diversos narradores que se presentan en una novela, ¿no? ¿Cierto? A, B, C, D, E, ¿no? Otro elemento importante del ensayo literario, y lo podemos ver hasta en los ensayos de Mariátegui, tiene que ver con el esfuerzo por conseguir un estilo personal. El ensayista literario es alguien que ha conseguido un estilo personal. Y el estilo personal evidentemente no se consigue, digamos, no se consigue siguiendo pues las fórmulas de la escritura estándar, ¿cierto? Si yo tengo que decir ahí frente a mí hay una silla, de pronto no es el modo de que el ensayista literario va a predicar lo que hay frente a él. Entonces este esfuerzo del estilo, Dorian comenzó citando a Alfonso Reyes. Alfonso Reyes era un minucioso estilista en el ensayo. Entonces, por ejemplo, Alfonso Reyes recomendaba al ensayista, tenía una columna periodística en México, en la que recomendaba, ¿no?, entre muchas otras cosas, decía el taller del ensayista, algo así,
la frase breve. La frase breve, el estilo lapidario, para poder provocar la primera imagen de golpe. Digamos, elementos que de pronto están muy vinculados al lenguaje narrativo, al lenguaje del cuento, probablemente a los recursos expresivos del narrador y también del poeta, son, creo, los que van a acompañar por ahí como una exigencia del lenguaje el quehacer del ensayista literario. Los temas pueden ser diversos, ciertamente. Entonces, en ese entendido, cierro más o menos esto que se quedó, en ese entendido, cuando la empresa disciplinaria nos solicita, nos exige una cartografía del ensayista, una cartografía de los ensayos literarios en estas primeras 2 décadas del siglo XXI, ¿qué es lo que tenemos? El moderador Taboada acaba de mencionar a Marco Avilés y podemos nosotros seguir mencionando a muchos otros ensayistas y habría que ver con qué nos quedamos, qué ensayista evidentemente, qué ensayistas pueden merecer, para mí un logro, la idea de esto es un ensayista literario, en el sentido de la experiencia del lenguaje y en el sentido de lo que el lector puede experimentar, porque creo que no nos olvidemos del lector, ¿no? Un ensayo es un esfuerzo estilístico por tratar de construir una identidad. El ensayista literario es aquel que ha logrado, o en todo caso está en búsqueda de una identidad, una personalidad, así como lo hace un novelista, así como lo hace un poeta. Entonces, creo que entre esa cartografía hay elementos interesantes que nosotros podíamos rescatar y evidentemente también hay, claro, y están ahí los ensayistas, los economistas que escriben ensayos, los sociólogos que escriben aproximaciones a la realidad social, algunos muy interesantes. Yo pienso, por ejemplo, en este librito de 1984, en el 84 creo, que se publicó, Desborde Popular y Crisis de Estado. Es un texto que, al margen de que la Lima que describe no es la que era del 80, se ha complejizado más el problema como exigencia discursiva de narratividad, por ejemplo, y argumento histórico, es bastante interesante, ¿no? El de Marco Avilés o otro ensayo en la línea económica, justo también del 80, 86, si mal no recuerdo, de Hernando de Soto, El otro sendero. El otro sendero, el primer capítulo, El otro sendero, señores, entra como la descripción de un cuento, ¿no? Narrativa completamente. Y no sé si ahí intervinieron por las manos de Jersey y los otros que fueron asesores redactores del libro. Entonces hay algunos elementos, creo que necesariamente tendríamos que tener en cuenta para efectos de que aquella cartografía del ensayo literario no nos quede demasiado amplia y pues tengamos, que los ensayos pues no pasan, creo, por esa primera exigencia, los ensayos literarios, ¿no? La exigencia del estilo, pienso yo, aunque es un poco gaseoso la idea del estilo, ¿no? Pero el estilo es una identidad, es un sello personal. Gracias. Y has mencionado tú también, Dorian, a algunos autores que no son del siglo XXI, ¿no? Sino del siglo XX. Quería retomar esa idea porque el ensayo en el Perú tiene una tradición, ¿no? Una tradición literaria muy importante que por lo menos se remonta hasta los comienzos del siglo XX, ¿no? Entonces, las personas que escriben ensayo ahora en el siglo XXI, digamos, ¿cuáles son los referentes que tienen del siglo anterior y de la historia de la literatura peruana, ¿no? ¿Cuáles son los momentos clave de esa historia y cómo se refleja, cómo impacta, ¿no? Hasta el día de hoy, según ustedes consideran? Primero un comentario a lo que decía Javier Morales, en este caso, porque acá hay 2 Javieres, ¿no? Yo creo que los ensayistas peruanos más importantes, más relevantes, han tenido un estilo dualista, un estilo confrontacional, ¿no es cierto? Han ido al choque directamente, ¿no? González Prada o Federico More, para hablar del ensayo literario y el ensayo periodístico, ¿no? Era gente que
decía las cosas sin pelos en la lengua y que además tenía un estilo literario muy, muy cultivado, por supuesto, ¿no? Habría que hablar también de la crónica literaria o del ensayo literario, en términos de el ensayo que tiene un estilo literario o la crónica que tiene un estilo literario. Estoy pensando, por ejemplo, en César Hildebrand, ¿no? Que hace periodismo con estilo literario, que hace ensayo con estilo literario. Bueno, ese era un comentario, un apunte sobre lo que decía Javier. Para seguir con el tema de la cartografía, y acá estamos hablando de la tradición ensayística literaria en el Perú, yo diría que el ensayo del Perú es un archipiélago, es decir, es un conjunto de territorios vinculados, unidos entre sí, o un conjunto de islas interconectadas. En ese sentido, hablamos de obras singulares, de ensayistas particulares, de momentos, ¿no es cierto?, de esfuerzos personales o a veces de esfuerzos colectivos, como el que está haciendo ahora Raquel Chan para sacar los diversos tomos de la historia de la literatura peruana. Por eso creo que los ensayos dependen de los intereses particulares de cada ensayista, o si es que hay del financiamiento de aquellas instituciones que les interesa financiar ciertas investigaciones, universidad, instituto o centro de investigación. Por lo tanto, no creo que tengamos una producción sistemática, articulada, estructurada de ensayos, porque justamente nos movemos en un campo literario con serias limitaciones en términos de Bourdieu. Por ejemplo, la literatura puneña tiene varios escritores que son estudiados en Estados Unidos, en Brasil, en Chile o en Argentina. Se han producido ensayos, textos de crítica sobre ellos, sobre Efraín Miranda, sobre José Luis Ayala, sobre Gloria Mendoza o sobre Feliciano Padilla, pero esos ensayos no circulan en la capital, no circulan en el centro, son absolutamente desconocidos. Estamos hablando de un sistema literario regional que funciona al margen de la cabeza de la hidra, por decirlo de algún modo, ¿no? Por lo tanto, creo que se podría hablar de una tradición ensayística que empieza con el lunarejo, Juan de Espinosa Medrano, ¿no es cierto?, su famoso apologético de Luis de Góngora y Argote, que continúa con Ribagüero, con Adolfo Bienris, que incorpora la literatura quechua a la reflexión de la literatura peruana, con José Gálvez, Federico More, Luis Alberto Sánchez, José Carlos Mariátegui, entre los principales fundadores del ensayo de algún modo. Y luego hay que esperar la aparición de Antonio Cornejo Polar, de José Miguel Oviedo, de Julio Ortega, de Ricardo González Vigil, de Ricardo Silva Santisteban, de Tomás Escajadillo, de Francisco Carrillo, y pasar a otra nueva generación donde estaría Raúl Bueno, y luego los recientes, que serían Mazzotti, José Antonio Mazzotti, Carlos García Bedoya, y a los recientes ensayistas, donde estaría Víctor Vich, Marcial Velázquez, etc., ¿no? Entonces hay como varias generaciones de ensayistas en el Perú. Pero creo que son trabajos aislados, no articulados, no sistemáticos, y básicamente son esfuerzos personales, ¿no? Gracias. No podía dejar de recoger y agradecer la mención a la publicación de la historia de las literaturas en el Perú, de la cual estaremos presentando 2 nuevos tomos el día 11 de abril aquí mismo en la Casa de la Literatura. Efectivamente es un proyecto colectivo que trata de mapear toda la historia de la literatura peruana. Obviamente, como tú decías, ya nadie puede asumir esa tarea en forma individual, ¿no? O sea, nadie puede hablar de toda la literatura peruana una sola persona, sino que se necesita un montón de gente para poder abordar este proyecto, y eso es lo que hemos intentado hacer aquí con esa colección, ¿no? Bien, Javier, ¿tú qué piensas sobre la tradición ensayística en el Perú? Gracias.
Bueno, González Prada y José Carlos Mariátegui han logrado, digamos, hasta la actualidad tener una vigencia, ¿no? Con el estilo que ellos instauraron, ¿no? El estilo de González Prada es pocas veces frecuente en la tradición ensayística, ¿no? De tener esa fuerza, como dice, ese latigazo argumentativo que de golpe llega y es una, digamos, ¿no? Nos coloca frente al problema y la fatalidad de que no tiene solución. Pocos ensayistas han logrado hacerlo como él. Quiero completar esta cartografía de Dorian con, bueno, recordando también a Sebastián y Augusto Salazar Bondes, ¿no? Dentro de la tradición ensayística, cada uno con alguno con su reflexión filosófica y el otro un poco más literaria. Luis Loaiza es un hombre clave en la ensayística literaria, de hecho sus textos son conocidos. El propio Mirko Lauer, ¿no? Ha hecho tiene varios de sus ensayos reunidos en algunos artículos periodísticos que tienen cierto aire ensayístico. Tiene un ensayo sobre la literatura peruana que linda ahí un poco con el estilo del proceso de Mariátegui, ¿cierto? En ese estilo enjuiciativo, inquisidor, ¿va? Creo, para mencionar solo algunos nombres de quienes evidentemente han sido o son usuarios del ensayo. Junto con Lucho Loaiza es imposible no mencionar a Mario Vargas Llosa. Creo que entre gran parte de los ensayistas peruanos, el suyo es un proyecto ensayístico que va a la par de su trabajo de novelista. Los ensayos que tiene publicados de manera dispersa y alguno de manera sistemática, que se colindan los 20 títulos probablemente, ¿no? Entre ensayos dedicados a autores de la tradición literaria francesa, occidental y los latinoamericanos, ¿no? Al margen que uno pueda discutir los planteamientos probablemente muy personales de su escritura, no deja de ser un ejemplo de lo que es la ensayística en el Perú, ¿no? Entonces esa cartografía, digamos, esta especie de elementos o paradigmas de la práctica ensayística literaria, sirven o no sirven a algunos ensayistas contemporáneos. Podemos decir que algunos sí. El tema de la ciudad, ¿no? El tema de la ciudad de Lima, por ejemplo, no solamente inquietó al autor de Lima la Horrible, ¿no? Sino inquieta también a algunos otros ensayistas. Estoy pensando en dos nombres. Juan Manuel Chávez, ¿cierto? Escribió un librito titulado Limanerías. Y el más conocido, Fernando Iwasaki, escribió un libro titulado Republicanos, ¿no? Son libros algunas veces desconocidos o que se pasan por alto en las estanterías de las librerías, ¿no? A veces algunos llamativos, algunos no. Algunos más difíciles todavía de encontrar ¿no? Por ejemplo, es el libro de Fernando Iwasaki que se hizo merecedor en un premio español de ensayo. Y el tema, ¿cuál es el tema? La ciudad, la historia nacional peruana, latinoamericana, la literatura hispanoamericana, entre otros. Y el tema de Limanerías es la ciudad de Lima y sus múltiples rostros de día, de noche, sus múltiples personajes, el señor que atiende en la estación de Molienteros, la pregonera del pan, qué sé yo, diversos rostros de la ciudad que de pronto desde un modo actual continúan aquello que se inauguró cuando el autor de Lima la Horrible comenzó de pronto a interrogarse cuáles eran aquellas prácticas familiares que en la sociedad limeña se realizaba, por ejemplo, ¿no? en la Lima de la década del 30, 40, hasta 50.
Entonces, hay una tradición ensayística que ha pautado algunos temas en el siglo XX y que de pronto en el siglo XXI algunos ensayistas, debemos de remarcar eso, cogen como tema también reflexivo. Es más, el libro este del que estoy hablando, Limanerías, tiene casi una estructura a lo Lima la Horrible, porque se interesa por la imagen del Jirón de la Unión en la actualidad, por ejemplo, ¿no? Todavía insistiendo en esta idea de Valdelomar de que Lima es el Jirón de la Unión, de pronto, ¿no? Entonces hay todavía ahí algunos recursos que siguen inquietando al ensayista, ¿no? Bien, y con los últimos libros que has mencionado, justamente te anticipas un poco a la pregunta que yo tenía, ¿no? Porque hemos mencionado una serie de autores importantes y ya clásicos, ¿no? Canónicos del siglo XX, pero todavía no he escuchado muchos nombres de autores más jóvenes. Quisiera saber, y seguramente podrías agregar otros ahí, qué libros han leído, digamos, de estos últimos 20 años que les hayan parecido interesantes, convincentes, sugerentes, y de repente se animan también a poner algún ejemplo de otros menos auspiciosos. Es una difícil pregunta en realidad. Yo creo que un ensayo, va a ser considerado dentro de la tradición peruana del ensayo, debe tener el requisito de tener un impacto social, debe tener una función social importante. Me refiero a que debe aportar de manera relevante a la reflexión de la literatura peruana o de la realidad peruana en general, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en González Prada, impacto social. En Mariátegui, impacto continental, diría yo, ¿no? Sino mundial. O en Flores Galindo, que marcó una época con Buscando Inca, o en el impacto que generó el intento fallido de Vargas Llosa de tirarse abajo a Arguedas. Arguedas es famoso por Vargas Llosa, ¿no? En buena cuenta, por su ensayo. Lo hizo más famoso en el mundo por su intento fallido de bajárselo. Entonces hay una serie de ensayos que se publican en el Perú, pero que no logran tener impacto social, ¿no? Es algo que para mí es fundamental. Entonces, la pregunta es, ¿qué ensayistas jóvenes han logrado tener un impacto social dentro del mundo literario, por lo menos? Dentro del campo literario, por lo menos, ¿no? Entonces, puedo enumerar algunos títulos de algunos libros que han marcado huella, digamos, pero que no necesariamente pertenecen al siglo XXI. Eso quiere decir que el siglo XXI estaría huérfano de ensayos literarios que tienen impacto social, que no quiere decir que no hayan ensayos, sino quiere decir que no tengan calidad en esos ensayos, ¿no? Pero un libro que marcó época es el libro de García Bedoya, como lo mencioné, ¿no? El libro de periodización o periodificación de la literatura peruana. El libro Coros Mestizos del Inca Garcilaso de la Vega giró los estudios de Garcilaso de la Vega y eso lo hizo José Antonio Mazzotti. ¿Sí? ¿Qué otro libro? No encuentro otro libro. Los demás libros son libros sobre poesía, sobre cuento, son libros técnicos de aplicaciones metodológicas muy precisas, muy certeras, pero que no logran tener impacto social, ¿no? Entonces, estamos esperando a los ensayistas del siglo XXI. El padre del ensayo, según nos indica cualquier enciclopedia que nosotros podamos consultar, es Michel de Montaigne. Y una de las sentencias que abre la colección de ensayos de Michel de Montaigne es que él escribe, él dice, ¿no? Doy a usted, algo así, parafraseando, doy a usted, lector, estos textos que me incumben, que me revelan y que probablemente no le sirvan. Subrayo esta antifungibilidad con la que Montaigne inaugura el ensayo.
Para traspasarlo un poco a esta idea que plantea Dorian, que me parece importante. Hay ensayos literarios que tienen un impacto social, de hecho, y se ha escrito mucho al respecto. El impacto social de González Prada en toda una generación es igual o más importante que el impacto que tuvo el ensayo Ariel de Rodó para toda Hispanoamérica, ¿no? Lo mismo con Mariátegui. Cuando nosotros calibramos un poco la acepción de la idea del ensayo, cuando tratamos de tomarle la temperatura a por qué este género ensayístico es mucho más floreciente en algunas épocas, nos damos cuenta que los ensayos estos, a los cuales nosotros les exigimos cierta fungibilidad social, son de tiempos de crisis. Cuando nosotros nos podemos preguntar, bueno, ¿cuál es el correlato de este ensayo tan importante, no solamente para el campo de las ciencias sociales, sino también de pronto para la ensayística literaria, buscando un Inca? El contexto es bastante claro, ¿cierto? O este otro ensayo interpretativo de la realidad social de Hernando de Soto, ¿no? Entonces, los tiempos de crisis creo que son los disparadores de los ensayos estos que tienen un impacto social. Y no digo que ahora no vivamos una crisis, ciertamente. Digo que la crisis está siendo de pronto movilizada con otros recursos, la narrativa. La narrativa es uno de los géneros, digamos, en términos porcentuales más frecuentados. Recordemos que también quien escribe un ensayo y quienes lo escribieron antes, Mariátegui estaba publicando diariamente, subrayo la palabra, o quincenalmente, ¿ya? Y lo mismo González Prada. Había una especie de necesidad de consumir esos artículos, luego textos, luego ensayos. De pronto la pregunta que hay que introducir aquí es esa, ¿no? ¿Quién consume el ensayo literario? Porque claro, hecho el producto, necesariamente para que perviva, el consumo es imposible de obviar. Entonces, ¿quién necesita? ¿Quién consume el ensayo literario? El ensayo literario beligerante, que probablemente le acarree a su escritor la sepultura, ¿cierto? O la exclusión de la vida social literaria o de los cenáculos, qué sé yo. ¿Quién? ¿Quién quiere ser el kamikaze literario? ¿Quién quiere escribir el ensayo, bueno, de los puñales escondidos, ¿no? Entonces hay ahí toda una especie de sociología del consumo, el ensayo, que evidentemente no lo hacemos. Luis Jaime Cisneros, en una columna que tenía otrora en La República, reflexionaba a propósito de la ausencia de lectores de los ensayos. Y en la reflexión pedagógica que planteaba el maestro, señalaba algo importante, ¿no? No se enseña a leer ensayos en el colegio, o sea, desde la escuela no se forman lectores de ensayos, no se forma la necesidad de buscar a quienes tienen esa voz, esa palabra, ese argumento. Mal o bien enseñado están pues quienes nos muestran, ¿no? Las novelas, los cuentos, los poemas, pero tradición de enseñanza ensayística, que podría ser la idea de la formación de quien va a consumir ensayos a futuro, no la hay. Entonces hay ahí un problema que ya apunta directamente a un sistema, ¿no? Tiene que ver con un sistema de formación, pues, finalmente. La literatura es una institución, pues, ¿no? Se sostiene sobre ese presupuesto. Bueno, y lo que dices pues me lleva a pensar en ese tema que también era uno de los que había propuesto, ¿no? ¿Cuál es el tema de la lectura y el consumo del ensayo, ¿no? Entonces, creo que es una muy buena pregunta y habría que intentar de alguna manera responderla, ¿no? O sea, ¿quién lee ensayo? Y si se lee y si se vende, ¿no? No necesariamente el ensayo es un género que no se ha frecuentado por el gran público. De hecho, algunos libros como los de Marco Avilés, digamos, lo vuelvo a mencionar porque es el ejemplo que me viene a la mente,
sí tienen una gran cantidad de ventas, reediciones, ¿no? Se llena de auditorios, etcétera, ¿no? O sea, no necesariamente podríamos decir que casi nadie lee el ensayo. De hecho, creo que tiene un público lector, pero habría que afinar ahí, ¿no? Precisar cuánto se vende, quién lo compra, dónde se vende. No sé si ustedes tienen alguna idea sobre todo esto. Uno de los elementos fundamentales de un sistema literario, les recuerdo que un sistema literario está compuesto por productores de literatura, consumidores de literatura y medios de difusión y circulación de eso que se llama literatura. El elemento central desde mi punto de vista del sistema literario es la circulación de la literatura. Y para que la literatura circule se necesita de la crítica literaria, del ensayo literario. En buena cuenta, los ensayistas, los críticos o los transductores de literatura son los encargados de orientar al público lector. Son los encargados de orientar la enseñanza, la difusión de la literatura. Son lectores especializados. Entonces, la función principal del ensayo es orientar al gran público lector de algún modo, ¿no es cierto? Entonces, sin ensayistas, sin crítica literaria, es imposible que se le dé exacta dimensión o valor a un escritor. Es probable que muchos escritores permanezcan en el anonimato porque no hay crítica literaria en esa región, en esa provincia, en ese distrito. Es probable que existan talentos y obras publicadas incluso que permanecen en los archivos regionales porque no ha habido críticos, investigadores o ensayistas que las den a conocer. Entonces, el ensayo permite evidenciar, visualizar, ¿no es cierto? El ensayo permite poner sobre el tapete la tradición literaria en el Perú y establecer de algún modo el canon regional y el canon nacional. Obviamente que los principales lectores del ensayo académico son los estudiantes de literatura, los interesados en la literatura, son lectores especializados. Pero creo que el ensayo debe retomar la conquista del lector común y corriente, ¿no? El ensayo debe ser atractivo también para el público común, para los estudiantes del colegio, los estudiantes de media, por decirlo de algún modo, ¿no? Y para eso necesita sacudirse de ciertas cosas como son el lenguaje técnico, el lenguaje especializado, la jerga, ¿no es cierto?, que en vez de oscurecer el texto obstruye la lectura del texto, y en la medida posible usar lo que Javier Morales ha dicho, ¿no es cierto?, que es el estilo diáfano, el estilo claro, ¿no es cierto?, el estilo literario. Creo que hay que reconquistar lectores en el ensayo y esa es una tarea en la que estamos metidos todos, ¿no? Bueno, yo he publicado el año pasado un libro que se llama Perú Chicha y se ha agotado y no he hecho presentaciones de mi libro, ¿no es cierto? No sé quiénes han comprado el libro, no tengo ni idea. Es un libro que tiene una edición pirata, ¿cierto? Entonces hay gente que lee ensayos de personas desconocidas como yo, por ejemplo, ¿no? Dentro de lo que podría ser una sociología del consumo literario, evidentemente hay géneros que, digamos, están en la bolsa literaria, ¿no? En la bolsa de valores literarios. La novela siempre, el cuento siempre, el microcuento de pronto está ahí repuntando, ¿no? Y el ensayo, sí, hay índices, hay segundas ediciones, reediciones, etcétera, etcétera, pero los ensayos estos académicos, ensayos sobre un autor, ensayos sobre una obra en particular, si es que no superan
aquello que Dorian acaba de señalar, el exceso de tecnicismo y la voluntad por obscurecer el lenguaje, creo que no logran llegar al gran público. Se ha mencionado al libro de Marco Avilés, de varias ediciones, imagino, creo que sí. El de Dorian, de pronto ya la segunda edición, ya debe estar negociando ahí con Oceano. Pero yo no veo, por ejemplo, una segunda edición de ¿Cómo leer a Vallejo?, de Alberto Escobar. La utopía lingüística de José María Arguedas, de Alberto Escobar. No veo una segunda edición. Estoy hablando de libros de la década del 70 o 60. No veo tampoco una segunda edición de... bueno, sí, de esto sí hay, ¿no? Una segunda edición. Bueno, más que segunda edición, edición peruana. Los universos narrativos de José María Arguedas. La primera se hizo en Buenos Aires, Losada, y la segunda se hizo con Horizonte, con Damonte, aquí en Lima. La tercera en Estados Unidos. Ya, bueno. A los libros académicos que están ahí, digamos, en el ensayo académico, ciertamente, no sé, la fortuna en la bolsa de valores creo que no las acompaña todavía bien, lo suficiente. Y creo que tiene una explicación. No han vencido esa malla del tecnicismo. Por ejemplo, este librito que Enrique Bayón publicó sobre Vallejo, ¿no? Vallejo, poeta paradigmático, si mal no me acuerdo, en el INS, que digamos en su momento fue el libro ícono de la presentación de un método semiótico, etcétera, etcétera. Digamos, no ha trascendido, digamos, ¿no? en impacto. Entonces, yo soy de la idea que algunos ensayos evidentemente son más fáciles de llegar al gran público lector, ¿no? Y creo que evidentemente eso pasa más que por una reflexión literaria, pasa por una estrategia de marketing, no hay duda, ¿cierto? Titular a un libro de ensayo hipotético posible, qué sé yo, Tu mamá también, de pronto venda, ¿no? O titular a un libro, Dorian ha señalado el título de su libro, Perú Chicha, o De dónde venimos los cholos, ¿cierto? O Ni Quispe ni mamá, ni algo así, creo que de Arellano también. O sea, como estrategia de marketing de pronto engancha, y no sé si de que se vende, probablemente se vende, de que se lea, esa es otra cuestión, ¿cierto? Esa es otra cuestión que ya no pasa de pronto por una elucubración acá literaria, ¿no? Ya tiene que ver con otra cuestión, ¿no? De que se lea, no sabemos pues, si se lee, no sabemos si el concepto, la idea, el argumento, la defensa, el universo del ensayista logra de pronto contagiar a ese lector, no lo sabemos, pero de título está. ¿No? La estrategia de marketing dentro del ámbito editorial es muy importante y asegura pues la vida de qué sé yo, de una marca, de un sello, y también pues permite, asegura la vida de la editorial y asegura también la sobrevivencia del autor, ¿no? O sea, pasa por esos elementos que hay que tener. Bien, quiero plantear una última pregunta antes de abrir el micrófono hacia el público. Y pensaba en dos cosas, ¿no? Muchas veces los escritores, los literatos, ¿no? Son entrevistados, son buscados por los periodistas porque son vistos como una voz reflexiva, ¿no? Una suerte de conciencia de la sociedad. Bueno, eso es algo que ocurría con más frecuencia hace algunas décadas que ahora, pero digamos, todavía hay esa imagen, ¿no? De que el escritor es alguien que tiene algo que decir sobre los problemas sociales, ¿no? Y quien debería tener más que decir todavía es el ensayista, ¿no? Más aún que el narrador, más aún que el poeta, que por supuesto tienen algo que decir, pero digamos, el ensayista es el que se dedica a pensar en eso, ¿no? Entonces, debería pues tener una presencia mediática
significativa, ¿no? En los periódicos, en los canales de televisión, para aportar esa voz reflexiva a lo que está sucediendo. Sin embargo, tengo la impresión de que no ocurre mucho eso, ¿no? No sé qué piensan sobre esa relevancia social que puede tener o no el ensayista. Bueno, si no tenemos ensayistas que escriben, sería mucho pedir ensayistas que tengan un gran discurso oral, ¿no? Que puede haber, por supuesto, ¿no? El intelectual en el siglo XIX tenía algo que se llamaba podio, es decir, un lugar desde donde hablar, desde donde emitir su discurso, ¿no? El podio era la cátedra, incluso el mueble, ¿no es cierto? El púlpito, en el caso de la iglesia, o el atrio, en el caso de la política, ¿no? El podio ahora se llama medios de comunicación. O sea, el intelectual que no tiene acceso a los medios de comunicación simplemente no existe. Y ese intelectual ha sido suplantado por el periodista. Y el periodista no necesariamente es un intelectual y no necesariamente es un ensayista. Entonces la idea es cómo hacer que el intelectual, el ensayista, tenga acceso al podio, ¿cierto? Cómo hacer que el ensayo vaya a los medios de comunicación masiva. Y esa es una tarea que implica una lucha titánica contra los medios de poder, ¿no? Contra los grupos de poder. Obviamente, un intelectual oral, un ensayista oral, sería muy peligroso, digamos, para el ejercicio de la reflexión en la sociedad. Por lo tanto, es preferible silenciarlo, ¿no? Entonces, los podios que tenemos ahora, los ensayistas, siguen siendo impresos, siguen siendo el periódico, el libro, el artículo, ¿no es cierto? Y los medios impresos de difusión de ideas son medios limitantes, no pueden competir contra los medios audiovisuales, ¿cierto? Eso es algo que hay que tener claro. Entonces, el diagnóstico es negativo, es terrible, ¿no? Los ensayistas van a seguir siendo gente minoritaria, gente residual, y tal vez llegue un momento en que desaparezcan. La pregunta es qué hacer, ¿no? En todo caso. Claro, el ensayista es un intelectual, digamos, ¿no? En el entendido de que el mundo o el campo de acción, en el caso suyo, es el de las ideas, ¿no? El intelectual. Y así como el devenir del intelectual ha mutado, el devenir del ensayista también. Si no es un escritor que tiene alguna cátedra, puede sobrevivir en la prensa, ajustándose a un estilo determinado, a un número limitado de palabras, pautado por una determinada temática, y evidentemente cada vez con menos personalidad, digamos, ¿no? Con menos ideas libres. En algunos casos. En otros, pues la publicación, el libro, si es que no hay detrás toda una organización de difusión de esto que Dorian ha señalado como entender el sistema en conjunto, ¿no? La difusión es muy importante. Poco o nada puede de pronto tener el texto ensayístico dentro de la sociedad, es decir, el impacto puede ser muy reducido, salvo en un círculo muy personal, y así las ideas pues quedan siempre para unos cuantos, ¿no? Entonces, creo que el ensayista supervive entre diversos oficios, ¿no? Entre la cátedra universitaria, la labor periodística y de pronto la resignación también, ¿no? Entonces, qué sé yo, es otro mundo, es bueno, la crisis, y también esto claro, el ensayista, el intelectual que opina, que habla, que analiza,
se necesita, digamos, ¿no? Pero los medios de comunicación cada vez los necesitan menos, ¿no? Si hay que ceñirnos a la idea de los medios de comunicación, cada vez se necesita menos. Cada vez se necesita menos conductores de un noticiario que se supone que nos va a poner al día de cómo anda el mundo y nuestra realidad. Se necesita lectores de noticias. Ese elemento es fundamental para poder entender cómo nos entra la narración de la cotidianidad de nuestra realidad, ¿no? Ya está pautado el argumento. No hay que verter ni siquiera una interpretación, ni mucho menos una opinión. La opinión, que es el signo de la identidad y el pensamiento, no hay que hacerlo. Es la pauta, es el plonter, y a lo sumo, lea bien. Digamos. Bien, muchas gracias. No sé si alguien quisiera intervenir, comentar, preguntar. A ver. Sí, me han conmovido, diría yo, con esta especie de visión integral del ensayo. Pero yo estaba pensando un poco en mi condición de docente, ¿no? Ustedes, como maestros de la Cátedra de Literatura en San Marcos, el patio de letras, no se han pronunciado, por ejemplo, de la minimización, no solamente del ensayo, sino de la literatura en general, en el contenido temático del DCN, por ejemplo. Cada día la literatura ya en los colegios ha dejado de ser. A pesar que hay plan lector, ahora han puesto la famosa hora literaria. Entonces hay una reducción mínima de textos lo que decía Javier, es un prompter literario ahí diseñado para efectos de. Y hoy más que nada, incluso en las universidades también están peligrando, porque estamos entrando al nivel del diseño de enseñanza por competencias, que es un poco, ya no enseñes nada, ponte a bailar con los alumnos, pega papelitos de colores y ya no lea. ¿Para qué lees a González Prada? ¿Para qué lees a Valcárcel, ¿no? ¿Para qué vas a leer textos que reflexionen sobre autores que necesitan visibilizarse? Entonces mi pregunta ahí va, ustedes como institución, ¿qué dicen sobre esta minimización? Y lo curioso es que la literatura lo utilizan hasta los políticos utilizan frases de los poetas, ensayistas, pero la literatura como contenido de enseñanza, póngale en la sesión de clases que elaboran los profesores, que es también terrible, porque los profesores están maquinados a trabajar una sesión de clases bajo monitoreo constante del Ministerio de Educación. Entonces, ¿qué dicen ustedes como institución? O sea, ustedes están pensando, o sea, quiero que piensen en todo caso en voz alta su opinión frente a lo que decía, lo que como dijo Dorian, ¿qué hacer? O sea, ¿cuál es nuestro rol? ¿Pronunciarnos o silenciarnos? Bueno, un cherry nuevamente, ¿no? Yo he escrito un libro que se llama Parkinson, Alzheimer y Literatura. Es un libro manifiesto, en buena cuenta, que también se ha agotado, por supuesto. En ese libro reclamo la desaparición de la literatura como especialidad, ¿cierto? En la universidad hemos dejado que la literatura desaparezca. Ejemplo concreto, en los estudios generales de la Universidad de San Marcos no existe el curso de literatura. Ha desaparecido el curso de literatura. Y los profesores del departamento y la escuela de literatura no han dicho ni pío. No han protestado. En los colegios la literatura se ha integrado a un área que se llama las letras o las humanidades o la comunicación. El curso de literatura ha desaparecido, se ha diluido dentro de un territorio nebuloso que se llama comunicación. Entonces, hay que volver a las especialidades. Hay que volver a la filosofía, hay que volver a la literatura como disciplinas específicas y hay que volver a enseñar eso en los colegios, ¿no? Las causas por las cuales la literatura está siendo demolida son varias, sería enorme, sería largo de explicar acá, ¿cierto? Pero todo es literatura en este momento y a la vez nada es literatura, ¿no? Hay que volver a definir qué cosa es lo literario, qué cosa no es lo literario.
Entonces, si en la universidad se ha aceptado la desaparición de la literatura, ¿qué cosa se puede esperar del nivel secundario? Hay que volver a retomar las especialidades desde mi punto de vista. Es una pregunta muy interesante que nos coloca evidentemente frente a un problema, frente a un problema estructural, ¿no? Un problema profundo. Y tiene que ver no solamente con la literatura, ¿no? Sino con la crisis de las humanidades en general, ¿no? A la literatura le ha tocado y antes le tocó a la filosofía, ¿no? Y así progresivamente las humanidades en los últimos 20 años probablemente están sufriendo los peores embates de un mundo que ha internalizado que hay un solo modo de ver la historia. Tiene que ver con la formación para el progreso utilitario. Filosofía, literatura, evidentemente son más que contribuyentes a esa visión de la historia y de la historia y la lógica, son más bien antiproductivas, ¿no? Son más bien saboteadoras de ese modelo y de esa idea de marcha las cosas. Alegrémonos que estamos en una casa de la literatura peruana en ese sentido, ¿no? Y no digo oremos, pero que esto perviva, ¿no? Porque si no estaríamos ya pues prácticamente viviendo la desestructuración de una materialidad que todavía nos dice, nos convoca, nos reúne y nos dice pues que hay una casa de la literatura peruana y que la literatura peruana es una institución y tiene una materialidad como esta, ¿no? Entre otras cosas. Primero, segundo, ¿ya? Buenas noches. Estamos muy agradecidos por tener a los ponentes de primera, que son los profesores Dorian Espezúa, Javier Morales Mena y el moderador, que es el profesor Javier de Taboada. Y bueno, es muy importante reflexionar sobre el ensayo. Una pregunta que se me viene, por ejemplo, que quisiera hacerle a los dos ponentes, es, por ejemplo, si están de acuerdo con que ahora el ensayo en fines del siglo XX y comienzo del siglo XXI ha girado a la reflexión de la cultura de masas. Por ejemplo, yo he visto que hay ensayos o incluso tesis sobre la televisión, los medios audiovisuales, ¿no? Como las animaciones y todo ello, ¿no? Me gustaría saber si están de acuerdo con que ha girado el ensayo a tocar esos temas de cultura de masas y a qué se debe, ¿no? ¿Cuál es el motivo de que los ensayistas ahora están ahondando en esos temas, ¿no? Que son tan cotidianos, ¿no? Y parecen tan triviales, pero quizás encierren algo más, ¿no? Y la segunda pregunta, bueno, sería los ensayos son promovidos por instituciones, ¿no? Ya sea privadas o públicas, ¿no? O el Estado quizás también, ¿no? Que busca que escritores reflexionen sobre la sociedad, ¿no? Y por ejemplo, en un caso específico en nuestro país, ya a puertas del bicentenario, ¿no? De la celebración de nuestra independencia, ¿no? Siempre están, aún siguen muy perennes los temas, por ejemplo, de la violencia, la violencia política y segundo, la idea de nación o de identidad de nación, ¿no? Y eso es lo que siempre ha prevalecido en los concursos como el Premio Copé y etc., ¿no? Pero me gustaría saber, por ejemplo, no veo veo que se margina y no veo que se promueva, por ejemplo, ensayos sobre la literatura fantástica, por ejemplo, que ahorita ya tiene ya un montón de congresos que ya se vienen celebrando acá en la Casa de la Literatura y en otros lados, y que hay un grupo de estudiosos que están reflexionando sobre ello a través del ensayo. O, por ejemplo, otros de las literaturas orales, quizás, ¿no? Entonces, esos dos puntos me gustaría que, así brevemente, me reflexionen los ponentes. Bueno, otro cherry. Yo gané 2 premios nacionales de ensayo. Y no por méritos, digamos, de intelectual brillante ni nada por el estilo. El primer premio lo gané porque usé el psicoanálisis,
que estaba muy de moda en la época, en la década de los 90. Entonces tú escribías algo, metías jerga psicoanalítica, te daban un premio. Eso sirvió para que yo haga el primer piso de mi casa. Y el segundo premio lo gané porque apliqué la idea de nación, lo que tú mencionas, ¿no es cierto? La idea de colonialidad, de postcolonialidad en mi ensayo, y también estaba de moda, entonces me dieron el premio también. Eso quiere decir que los premios son coyunturales, ¿no es cierto? Los premios no garantizan que el premiado sea necesariamente el mejor ensayista o el mejor intelectual que ha sido premiado necesariamente. Ha habido una versión del premio Copé donde se presentó un ensayo sobre Arguedas y da la casualidad que ese año era el centenario, me parece, el centenario de Arguedas. Entonces, coincidencia, ¿no? Ganó el premio Copé. ¿Por qué la cultura de masas está siendo estudiada, trabajada, incluso en las universidades como Católica, como San Marcos, ¿no? Yo he leído tesis que están en línea sobre esto es guerra, ¿no es cierto? Sobre los reality shows de la televisión. En este momento es tan importante hacer una tesis sobre una receta de cocina y sobre un poema de Martín Adán. Para los estudios culturales es lo mismo. Todo es cultura, todo vale lo mismo. ¿Cierto? Entonces se ha relativizado la literatura, se ha relativizado la cultura, se ha relativizado todo, de manera que ahora estamos en el terreno de todo vale, todo sirve, todo es útil. Habría que revisar todo eso también. Evidentemente hay pocas instituciones, muy contadas, menos de 5 probablemente, en Lima, para tomar como referente el escenario nacional, solo por la promoción, ¿no? Pocos premios que se otorgan a los ensayos, ¿no? La de Rama Magisterial, que es el premio del que habla Dorian, y el premio que no sé si continúa dándolo la Universidad Federico Villarreal, el premio de ensayo Federico Villarreal, son 2. Luego está el de Petroperú, que no tiene más de ¿cuántos? 4 versiones o 5 versiones, ¿no? Ya no hay. Bueno, el premio Católica también, son pocos los escenarios, asumiendo que el premio es una manera de fomentar la reflexión, la práctica ensayística de quien cultiva este género. Entonces, esta idea de por qué no hay un premio sobre la literatura fantástica o lo que pueda ser también sobre la narrativa breve o la microficción, qué sé yo, no hay en realidad muchos premios para el ensayo, ¿no? Son muy contados. Entonces, habría que ver ahí más fomento también a esa práctica ensayística, ¿no? Los reconocimientos son importantes para auspiciar y para más o menos socializar la práctica de un género y también a su autor. En cuanto a los temas, evidentemente los temas son diversos, ¿no? El tópico que nos ha reunido ahora es calibrar un poco el ensayo en el siglo XXI en el Perú, pero Hispanoamérica es una realidad bastante rica en ensayos. Un mundo que es desconocido, al menos debo reconocer para mi vergüenza, la ignorancia por ese lado, pero estoy tratando de solventar. El ensayo cubano, señores, es riquísimo. Usted encuentra un autor como Fernando Ortiz escribiendo en la década del 40 un libro ensayístico, cultural, sociológico y también antropológico que tiene como título Contrapunteo del tabaco y el azúcar. Y dice, la señora Azúcar le habla al señor Tabaco y los dos conversan. Encuentra al mismo autor escribiendo sobre el mosquito y el huracán. O sea, el tema del ensayo depende de la brillantez, de cómo es que el ensayista coge el tema y cómo es que logra plasmar ese imaginario, ¿no?
Entonces los temas pueden ser diversos, evidentemente. Y en la actualidad, claro, como se ha mencionado, Dorian mencionó y el participante también del público acaba de mencionarlo, estamos más o menos en términos académicos, los ensayos están cogiendo esta problemática de la violencia, la problemática de lo fantástico, la representación de la alteridad y las identidades minoritarias o mayoritarias. Y bueno, con eso se hace también los tópicos del ensayo en la actualidad. Bueno, buenas noches. Excelente la conversatoria. Bueno, Javier ya contestó muchas de las cosas que quería preguntar. Teniendo en cuenta que no hay en este siglo ensayistas que trasciendan, no sé si tengo una chispita un poco curiosa. Las personas que se presentan a los concursos de ensayo, que no son muchos acá en Lima, en Perú, que son pues COPE, la Católica, y tenemos pues, en Villarreal, no sé si ustedes sabrán más o menos qué número de participantes se presentan a este tipo de eventos y si los 5 que quedan, los 5 finalistas, más o menos qué calidad de trabajos presentan. Más que todo es una curiosidad. Bueno, yo he sido jurado de un premio de ensayo, solamente de un premio de ensayo. Después he sido jurado del Premio Nacional de Literatura en la categoría de no ficción. Así que puedo hablar del Premio Nacional de Ensayo Federico Villarreal. En la oportunidad que yo fui jurado se presentaron 20 trabajos, muy pocos trabajos en realidad. Y de esos 20 trabajos, 15 eran tesis. O sea, trabajos hechos de manera académica, con metodología, con objetivos, con hipótesis, ¿no es cierto? Y 5 eran, digamos, ensayos propiamente dichos, imaginativos, creativos, exploradores, ¿no es cierto? Entonces, si restamos esas 15 tesis, hablaríamos de 5 ensayos, y de los 5 salió un solo ganador. Creo que la competencia entre comillas en el ensayo es muy poca en realidad. Creo que Javier ha sido premio del COPE del ensayo del COPE, jurado del COPE de ensayo. Él puede dar luces sobre ese tema también. Bueno, sí, fui jurado del premio COPE hace, no me acuerdo en qué versión, 2013 creo, o 12. Fueron 120 trabajos más o menos, ¿ya? Y hay de todo. De los 120 probablemente 50 eran, pues eran textos bajados de internet, pegados, una cosa así, no tenía ni pies ni cabeza. Y eran textos eran textos de corte evangélico, ¿no? Porque hablaban del apocalipsis, ¿no? de que Lima es una ciudad azotada por las plagas de los pecadores, cosas así. Y eran varios. De esos, evidentemente, pues eran descartables muy fácilmente, ¿no? No tenía ni pies ni cabeza, ni voluntad de estilo. O sea, ya las 10 primeras páginas eran tortuosas y las demás ya, ¿no? Ni qué decir. De los demás había antesis varias, ¿no? Algunas con un lenguaje demasiado técnico, ¿cierto? Y es que cuando uno es demasiado técnico tiene determinadas licencias y determinadas ventajas, ¿no? Cuando uno es demasiado técnico puede, qué sé yo, escribir muy fácilmente 200 o 300 páginas, ¿no? Claro, dice tal, dice tal, dice tal, dice tal, dice tal, y cuando uno dice algo, ¿no? Cuando el que escribe dice algo, terminé, eso es lo único que dice. Entonces, en ese estilo más o menos de engañamuchachos, porque claro, alguien que es lector y tiene años y años y años de leer textos, ¿no? Desde los más primarios con los chicos, cuando uno le enseña redacción hasta, digamos, ¿no? Tesis o libros, qué sé yo, ya pues a uno no se le juega de esa manera. Bueno, dice, ya eso es preescolar, ¿no?
digamos, en términos negativos. Pocos trabajos, probablemente 20, eran los interesantes, ¿no? En el sentido de la exigencia de la prosa, de estilo, visión, recursos expresivos, también la investigación, ¿no? Y recuerdo que ese año el libro que ganó el premio, no por unanimidad, pero sí por mayoría, investigaba la soledad de los migrantes en Lima. La soledad, ¿no? La soledad, un poco así de metafísico el asunto, ¿no? La soledad. Y cómo había trabajado este tema sobre la base de una recopilación de relatos orales, ¿no? Es decir, cuentos, narrativa, ¿no? Y ese texto, sin ser demasiado pretencioso en el entendido de iluminar, digamos, ¿no? De dar un giro en 360 grados sobre una disciplina, sino siendo muy puntual y tratando de iluminar esa fase, ¿no? Esa especie de intimidad del migrante. Entonces al jurado le pareció importante, por mayoría ganó el premio. También he sido jurado de algunos otros premios, y claro, la gran mayoría, y esto así como lo hemos discutido o conversado ahora, no tiene claro qué es el género, y porque creo que no tiene claro qué es el género, entra de todo, ¿no? Hay, por ejemplo, me encontré por ahí en algún concurso un diario de una señora que llegó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Digamos, a Lima, y estaba contando su historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, un diario, ¿no? De pronto interesante, pero que le faltaba pulir, pues, ¿no? No, era todo en bruto, ¿no? Entonces faltaba todavía por ahí pasar por una especie de corrección de estilo, digamos, mínimo, ¿no? Y así. Entonces, hay de todo. De pronto ahí encontramos la explicación de que como no se tiene claro la noción del género, ¿no? Que cuando uno dice poesía, bueno, aunque sea líneas las palabras, una debajo de otra, y dice, bueno, es la idea de un verso, ¿no? O novela, viene de todo de tirón, ¿no? Pero en prosa, digamos, ¿no? Pero ¿y el ensayo qué es, no? No es que yo digo, cito a todo el mundo, eso no es un ensayo, pues, ¿no? Puede ser un artículo académico de un universitario cachimbo, de pronto, que está ahí tratando de pasar un curso, pero que sea un ensayo, no, todavía. Quería retomar la pregunta y como mencionabas, Dorian, tu participación en el Premio Nacional de Literatura, esta categoría de no ficción incluye el ensayo, ¿no? Y dentro de ella hay como una competencia de distintos registros, ¿no? Entra la crónica, entra un montón de cosas. Entonces, tú que has podido ver ese concurso, ¿cuánto de todo lo que se presenta allí, porque son libros publicados en este caso, ¿no? Pertenecen al género del ensayo? Bueno, ensayos, creo que no había ensayos, ¿eh? Habían reportajes, había periodismo de investigación, habían crónicas, habían diarios también, como dice Javier, memorias, pero ensayos no habían. Ahora que lo pienso bien, no habían ensayos en el año en el que yo fui jurado, ¿no? Y el libro ganador tampoco, desde mi punto de vista, porque yo fui el único que se opuso al premio, entraba en la categoría de no ficción, porque tenía de poesía, de cuento, de ficción, tenía mucho de ficción, pero ganó el premio de no ficción. Entonces, habría que repensar muy bien los premios, ¿no? Y los jurados que otorgan esos premios deben ser gente que conoce el tema que va a evaluar necesariamente. Bien, gracias. Tendríamos tiempo para una última pregunta, si es que alguien... A ver, Dante. Sí, yo quería hacer una pregunta respecto al contexto y a los temas. Javier hablaba de percutores contextuales para determinados ensayos que marcan. Y Dorian hablaba de una suerte de archipiélagos y una suerte de distintos temas a nivel del ensayo. Y yo quería más o menos ver qué temas y qué contextos delimitan el ensayo del siglo que nos deja y el ensayo del siglo XXI, ¿no? Más o menos para
si se puede ensayar, digamos, una reflexión. Pregunta difícil, Dante. Pienso en voz alta, ¿qué me llamaría a mí la reflexión para escribir un ensayo de literatura en este momento, ¿no? Creo que estamos viviendo una carencia de grandes proyectos literarios. Nos hemos enfocado en una literatura que trata de la cotidianidad, que trata de lo nimio, que trata de lo personal, de lo ególatra, y nos hemos olvidado de los grandes proyectos nacionales, ¿no? Nos hemos olvidado de las grandes narrativas, ¿cierto? Y siendo una nación que todavía no es una nación, creo que tenemos que liquidar ese paso necesariamente, ¿no? Entonces, creo que estamos haciendo bueno, en ese momento todo el mundo escribe bien, ¿no? Los escritores peruanos escriben muy bien. Hay una serie de talleres, de cursos para escribir, hay maestrías en escritura creativa que son fáciles de graduarse, por supuesto. Todo el mundo escribe bien. El asunto es sobre qué están escribiendo los escritores peruanos. ¿Qué proyectos literarios tienen los escritores peruanos? Entonces habría que hacer una cartografía literaria y ver hacia dónde apunta esos proyectos individuales de los escritores, específicamente de la narración en el Perú, ¿no? Podemos coger algunos ensayos, no necesariamente literarios, ensayos de interpretación de la realidad, digamos, para más o menos contestar la pregunta respecto a con qué nos deja el ensayo en el siglo XX y qué es lo que, con qué abren. Por ejemplo, estoy pensando en dos libritos afines, que bueno, nos habíamos choleado tanto, por ejemplo, y otro en esa saga, El laberinto de la choledad, en su primera y en su segunda edición, abren la vieja problemática sobre la discriminación, ¿cierto? Y uno de título bastante provocador hasta para que los ojos se pongan rojos o amarillos de cólera, Adiós a Mariátegui. Deben recordar a su autor, ¿no? Adiós a Mariátegui, así, adiós, ¿no? Que abre el siglo XXI. Entonces un ajuste de cuentas interesante diciendo que en este siglo pues, de Mariátegui no vamos a ver nada, cuando eso en realidad pues, es una falacia, ¿no? No solamente ensayística, sino también argumental. Pero bueno, el siglo XXI creo que nos encuentra con esto que Dorian está señalando, ¿no? Hay una fragilidad, hay una descreencia, hay una suerte de liquidez y gaseosidad de todo, ¿no? El ensayista no coge una línea fuerte, una trama dura, no hay un enfoque a profundidad y de sistemas, ¿no? Sobre, digamos, imaginando el ensayo literario de corte social, ¿no? Lo que sí tenemos pues es estas aproximaciones. He mencionado a Juan Manuel Chávez con Limanerías, al margen de que el suyo no sea un proyecto ensayístico que ahonde en las desigualdades. Digamos, su presentación de la realidad limeña del siglo XXI tiene que ver con ese esfuerzo de la tradición de los escritores urbanos por tratar de explicar de alguna manera la transformación de la ciudad. Y en eso, digamos, tiene un punto a favor, ¿no? Lo mismo con Fernando Iwasaki, ¿no? Entonces, ese siglo XXI tiene esos derroteros de tratar de comprender a la ciudad y sus gentes, porque sigue siendo un enigma, digamos, ¿no? Un enigma que merece pues, sobre el cual escribirse. Ahora, ¿qué se podría escribir en literatura actualmente? No sé o qué se está escribiendo, ¿no? Todo lo que están mencionando, la literatura fantástica, la literatura de la violencia. Pero en términos cuantitativos se escribe mucho sobre estos tópicos.
¿cierto? Y creo que ya los lectores estamos llamados a hacer la criba, ¿no? En el sentido de cuáles de esos muchos son los que verdaderamente deben quedar y deben leerse, ¿no? A veces 20 títulos de libros contienen un solo libro. En el sentido de que los 19 restantes, pues, son reescrituras y reescrituras. Repeticiones y repeticiones, etc. Si algo sí falta en la literatura, y eso no me dejarán mentir en ese punto, es una investigación de archivo, señores. No hacemos investigación de archivo, salvo la Casa de la Literatura, que hace exposiciones archivísticas, que nos muestran ediciones, etc. Los demás, como dice Dorian, nos hemos dedicado a hacer santo y seña la idea esta volteada, digamos, volteada, ¿no? Nos hemos dedicado solo a interpretar. Hay un exceso de interpretación, hay una sobreproducción de interpretación. No digo porque no vayamos a interpretar, digo porque cuando se interpreta se dice lo mismo, señores. 20 años, 30 años diciendo lo mismo. Y hay 40, 50 libros sobre lo mismo. Entonces, ¿qué idea yo tengo? Me quedo con los clásicos. Con los textos clásicos. Yo sigo leyendo a Tito Flores Galindo. Al margen que luego hayan escrito 20 autores más sobre las comunidades campesinas, sobre la idea de revolución, revuelta, es lo mismo. Me quedo, eso es un libro del 80, 70 y pico, 80 y pico. Me sigo quedando con ese libro porque todo lo demás no me dice nada nuevo. ¿Cierto? Entonces, el paso del tiempo no necesariamente nos ha dado unas buenas prácticas, ¿no? La imagen que tiene Cornejo, Antonio Cornejo Polar, de la literatura peruana, pues todavía sigue usándose, ¿no? Y algunos quieren algunos quieren ampliarla, enriquecerla, y eso es lo positivo, y es el camino por donde debe irse, ¿no? Pero si se trata de repetir lo mismo, ¿con quién hay que quedarnos? Con Cornejo, pues algo que se incendie en todas las bibliotecas y no encontremos un libro suyo, ¿cierto? Gracias. Bien, muchas gracias a todos. Un panorama un poquito sombrío, pero digamos es importante reflexionar sobre eso. Agradezco a todos ustedes por haberse animado a asistir aquí. Me parece muy importante su presencia y por supuesto agradezco especialmente a nuestros dos ponentes por las ideas que han compartido con nosotros. Muchas gracias, esperamos verlos próximamente.